Bien, como veníamos anunciando desde hace algunos días, gracias al buen hacer de Luis Trigo de la Esfera Conector Atienza, mucha gente, tenemos el placer de tener aquí a David Landete. Luis, que está ahí al frente del Secreto de la Filantropía, que eres un mecenas, un gran jurista. Muchísimas gracias por traer a David. Y esta tarde a las 19 horas, presentación en el Colegio de Arquitectos. En el Colegio de Arquitectos. Ya no cabe nadie más. Que la gente no cabe nadie. La verdad es que había que inscribirse y estamos con overbooking absoluto. O sea, yo le quiero decir a David que, vamos, yo he traído bastante gente a presentar sus libros y nunca habíamos tenido una respuesta como se está teniendo contigo, ¿eh? Te lo puedo decir. David Landete, muy buenos días. Buenos días, un placer estar contigo. Hombre, el placer es mío, David. No, yo tengo que decirlo. Te leo de toda la vida porque yo soy un fiel lector de las provincias. He leído tus columnas, me parece que, o sea, reflejas muchas cosas que los columnistas suelen reflejar, ¿no? Es con el pulso de toda una gente, ¿no? Y de una comunidad. Y no sabes la alegría que me llevé cuando Julián Quirós, director de las provincias durante mucho tiempo, lo hicieron mi jefe directo, director del ABC, y te trajo como columnista y me alegro mucho porque además... David es el mejor piropo que me están dando en los últimos 30 años, incluyo los que me da mi novia, que me da pocos. Mira, te digo, el ABC es un periódico que ha tenido periodistas muy singulares, corresponsales, gente de la talla de Blasco Ibáñez y muchísimos otros, ¿no? Y en el que han firmado Unamuno, Azorín... Ruano, Camba... Y yo cuando escribo en el ABC siempre siento una gran humildad y un gran peso sobre mis hombros. Sí, coincido contigo. De hecho, yo crecí que mi padre me decía siempre, ¡oh, hijo mío, en el ABC es la catedral y tal! Y cuando me voy al ABC y tal, tío, tenía una presión. Sí, me imagino. Y un rollo de, soy un impostor, ¿qué hago aquí? Síndrome del impostor. Pero, en fin. No, pero le has tomado el pulso y hay ahora columnistas. Yo creo que... Muy buen plantel en hay ABC, una muy buen plantel. Quirós nos ha traído a una gente que va desde, pues no los de siempre, ¿no? Juan Manuel de Prada. Sí. A gente muy fresca, muy nueva, como tú, como Soto Ibars, como Rebeca sí. Argudo también. Rebeca Argudo mejor, luego entra por consos por teléfono. Así que Oye, David Landete, Objetivo Venganza, es espectacular. Y lo primero que estamos hablando fuera de micro... es que tras leerte, que se disfruta enormemente, la imagen que yo tengo de Trump es otra, a la que me llega siempre aquí a España. Y decías que tú, cuando has llegado aquí a España para ver a la familia y tal, ves lo que aparece por nuestras teles y te quedas pasmado. No doy crédito, la verdad, ¿eh? Te juro que estoy viendo la televisión con mi madre y parece que Estados Unidos... La impresión que me he llevado es que lo que se transmite aquí, por gente que ni siquiera tiene corresponsales allí o que ni siquiera ha estado allí, es que Estados Unidos es casi menos que un estado fascista, controlado por un loco, al borde de la guerra civil y un peligro para la comunidad internacional. Exacto, sí, eso es lo que se transmite, sí. Y parece ser que, que estemos todos allí en Estados Unidos a punto de tomar las armas de nuevo unos contra otros y que desprecie el poder en Estados Unidos absolutamente a todo el mundo, ¿no? Cuando la realidad está mucho más llena de matices mucho más importantes, ¿no? Me interesa aclarar, por si alguien que no conoce a David Landete, cosa que dudo, que David no es un facha loco ni nada que de repente se ha vuelto trampista, no. David tiene una frase muy buena, que es que un periodista debe ver la realidad, analizarla y contar la verdad. Exacto. Que es lo que tú haces. Con imparcialidad y con honestidad. Se ha convertido en el periodismo en estos días... Sí, es mirar, escuchar, contrastar y sacar la verdad. Eso es. Y realmente esos son los principios por los que yo me voy. Yo creo que la mayoría de los que estamos en este negocio, en el de informar, nos movemos, ¿no? Pero sí que es verdad que durante muchísimo tiempo se ha instalado entre la profesión la voluntad de adoctrinar, de repartir moralinas, de dar opiniones, de hacer ciudadana... de dar carnés. Tú eres demócrata y tú no. Eso es. Y se le ha dado al periodismo una serie de adjetivos que yo creo que son de verdad espeluznantes, ¿no? Periodismo ciudadano, periodismo feminista, periodismo ecologista, periodismo independentista, periodismo cristiano, periodismo... Nada, el periodismo no tendría que tener ningún adjetivo. Cada medio tiene la libertad de tener la línea editorial para sus opiniones que quiera. Sus columnistas, como tú en el ABC, expresarán lo que quieran y los informadores deberían estar al margen de todo eso. Pero claro, es que lo que yo me estoy encontrando aquí es una
una distorsión de la realidad de Estados Unidos que realmente es muy escandalosa, pero muy, muy escandalosa. Me interesa recargar un detalle y es que David Landete tiene una beca Fulbright, que es una beca que se da a la excelencia. Es es un mito en el mundo de las becas. Te la dan cuando tienes un gran talento y te has esforzado una barbaridad. O sea que estamos ante alguien. En el programa tenemos a Manu Badenes, el monologuista, que era un abogado penalista muy bueno y se lanzó al mundo del arte. Dijo, yo ya paso el derecho penal y se hizo monologuista, que tiene una beca Fulbright de interpretación. Y estuvo un año en Los Ángeles en un sitio donde te enseñan a ser actor y tal y cual. Pero la beca Fulbright a ti te la dan, te lo trabajas y te vas a Estados Unidos. Con calderilla en el bolsillo y muy buena actitud. ¿Y cómo te lo empiezas a montar allí? Pues mira, yo me voy realmente con nada. Sí. Vengo de una familia bastante humilde de Algemesí. No te estoy diciendo que... O sea, vine aquí a estudiar comunicación audiovisual. Pues estudié comunicación audiovisual porque en la pública no había periodismo y no podíamos permitirnos... Efectivamente. Yo estaba en segundo de filología cuando llegué llegué a la pública y dije, no quiero perder un par de años. Exacto. Luego me fui a Valencia, también con beca un máster del país... Y ahí ya estuve trabajando para la beca Fulbright. Y me tocó presentarme Es un par muy de años. exigente. Muy exigente y sobre todo muchos exámenes. Tuve que estudiar estas cosas que... Es una oposición. Unas cosas muy raras. Pero en fin, llegué allí y fíjate, yo llegué y empecé a estudiar en la Universidad de George Washington y un día llamé, busqué dónde estaban los corresponsales de medios españoles. Y fui a la corresponsalía del país y resulta que el corresponsal que estaba allí entonces se llama Antonio Caño, que luego sería director Sería del director, del y país. tú serías director adjunto. Sí. Actual de Pues él estaba allí de corresponsal y me dijo, pues mira, hay un tipo que se está presentando a las primarias que parece que va a ganar y si es así vas a ser mucho trabajo porque es negro, se llama Barack Obama. Entonces me dijo, pues vente y refuerzas. Qué y bien. me tuvo allí, pero de llamar a la puerta, ¿eh? Y a partir de ahí yo empecé pues a cubrir con Antonio la política. Me encargué más de los republicanos. Y fíjate cómo son las cosas. En 2008, 2 años después de esto, él me mandó a Florida y hice una entrevista a un diputado de Florida estatal, es como si estuviera aquí en el Parlamento Autonómico, ¿no? Que se llamaba Marco Rubio. Y le entrevisté entonces y mantuve el contacto, que fue siendo senador, después secretario de Estado. Y claro, es que cuando tú vas a Florida o a Miami y a otros sitios de Estados Unidos, pero... trabajas para medios españoles, trabajas con un medio como el ABC, te das cuenta de que te leen también allí, porque claro, los cubanos hablan leen español, el ABC, claro. Sí. Y Entonces, hay una corriente quizá de simpatía. Claramente, hay una... Es que De mundo hispano. Tú analizas un poco y rascas un poquito y todo... Marco Rubio, sus bisabuelos eran españoles. Sí. Yo he hecho el ejercicio de ir a Ellis Island, que era por donde entraban los inmigrantes en Nueva York, para buscar, y es que aparte de que hubo mucho barco de Italia, de Irlanda, que son las grandes migraciones, había mucho barco de España. De hecho, localicé un barco de Valencia, Qué bueno. que salió del barco del puerto de Valencia, solo uno, en toda aquella época del siglo XIX, y salió, y es que estuve buscando mis apellidos, por ver si encontraba a alguien, y encontré que había un Ballester, porque mi segundo apellido es Ballester, que había ido desde en el siglo XIX y se había instalado en Nueva York, y ya no pude averiguar nada más, pero hay una gran migración también de España allí. De hecho, Rita Hayworth es Margarita Cansino, hija de un bailador español. Claro. Y claro, pero ha pasado esto como Rita Hayworth y la gente no lo sabe. Vale, David, pero tú, ¿cómo vas entrando poco a poco en ese selectísimo grupo de periodistas con acceso a la Casa Blanca? Y te cuento una pequeña anécdota. Aquí entrevistando a Chencho Arias, hablando del éxito de españoles allí, pues como Antonio Banderas, Javier Bardem, Pedro Cruz, nos dijo algo y dices, es verdad, dice, ojito, a Hollywood viene lo mejor de todo el mundo, lo que quiere triunfar de todo el mundo. Pero el que viene de Australia, Nueva Zelanda, de Inglaterra, hablan inglés. Los españoles lo tienen permanente en Hollywood. Y nos decía, pero es que es el director de fotografía, quieres ir a Hollywood. Director de cine, guionista, tal. Y dice, es muy difícil lo que han logrado estos españoles. Claro, yo imagino que pasa un poco lo mismo con lo vuestro, porque tú te conviertes en un periodista que está ahí en el cogollo. Bueno, y a eso no se da por casualidad, David, entiendo. Bueno, la verdad que hay varios trámites que tú tienes que hacer. Yo, después de estar allí la primera época en Estados Unidos, me fui a Israel, cubrí algunas guerras allí, estuve en Egipto. ¿Conociste a Netanyahu? Sí, hablé con Netanyahu varias veces, entrevisté a Bashar el-Assad en Siria. Buah. Aquello fue tremendo, entrar en Siria en zona de guerra en aquella época. Estuve en la Franja de Gaza durante una de los conflictos. Es decir, también a mí me gustó mucho siempre también estuve en Afganistán, pues este tipo de coberturas. Después pasé por el país como director adjunto 4 años y medio y a la salida empecé a trabajar en el ABC
Y ahí ya llego y está Trump de presidente. Yo estaba acostumbrado... ¿Tú cuando llegas está Trump de presidente? Sí, el 18. Llevaba un par de años. Yo ya le cubría del país, estuve en las elecciones del 16 en Nueva York y de hecho pude ver una victoria, pude sentir lo que fue la victoria de Trump en Washington y Nueva York. O sea, un cataclismo. Un shock. Yo recuerdo salir de... Estábamos en el país, había firmado un acuerdo con Facebook y estábamos en las oficinas de Facebook en Broadway, que eran increíbles. Y ver el Empire State con la cara de Trump, porque cuando gana uno... Joder, claro, se lo pone ahí. Era como que venía King Kong, ¿no? La gente estaba como... Gente llorando, bueno, unas cosas tremendas, ¿no? Entonces ya llegué al 18 y me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que las reglas ya no eran las mismas y que en la Casa Blanca la gente empezaba a tener acceso sin pertenecer a los mismos de siempre. A ver, en España pasa lo mismo que en Estados Unidos. Hay un grupo de periodistas que controlan el acceso, se turnan, se rotan y el resto están completamente esquinados. Y durante muchísimos años el New York Times, el Washington Post, la CNN y las cadenas eran los que ABC cortaban el bacalao. eran los que se sientan en la primera fila y luego de verdad tú sumas los lectores que pueda tener yo en el ABC o oyentes en diversos programas, lo que sea, y te das cuenta de que pues somos más que los que ven muchos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, Trump empezó a cambiar eso. Y Trump empezó a permitir que se sentaran otras personas que entraran en la rotación de acceso al despacho oval. Y que preguntasen por la cara. Y preguntasen sin necesidad de que filtro. ganara usted, ahora usted, que pregunten sin filtro. Mira, yo he estado en Que ruedas es de que prensa... cuando lo cuentas dices, ostras, y dice, no, que Trump, y contesta, a lo mejor a veces contesta muy desabrido, pero contesta. Y es cuando contesta, pues usted es una mala periodista y no sé qué y Sí, tal, sí, sí. pero contesta, y lo que dices tú sin filtro. Mira, yo he estado en una rueda de prensa idéntica en el mismo sitio de Joe Biden, que me tocó también cubrir los 4 años de Joe Biden, y Trump. Y estamos ahí con Joe Biden, que la verdad, y esto también me reportó problemas, estaba Sí. muy mal de la Sí, cabeza. Sí, y de lo lo que no cuento, la luego cabeza. hablaremos de él, sí, lo cuentas. Y la rueda de prensa con él sale su portavoz, Karine Jean-Pierre, y saca un papel y empieza a leer los nombres de los que van a preguntar. Está ya todo pactado. Con Trump, él llega y te apunta. Y te va apuntando. Y nunca empieza por los que están sentados. Siempre empieza por los que no tenemos asiento fijo, que estamos de pie. Y así ya le he logrado preguntarlo 12 veces. De, mira, tal. Y, hombre, tengo que decir una cosa un poco Dila. de intendencia. Pero tienes que ir un poco bien vestido. Sí. Tienes que... Cuando te toque entrar con Trump tienes que llevar corbata. Si la corbata es roja, mejor. No engaño, ¿eh? Es así. Porque eso él lo valora mucho, ¿no? Y normalmente él tiene una preferencia por que pregunten las chicas también, primero. Lo tenemos todo medidísimo. Un caballero a la antigua. Sí. Y le da siempre primero la palabra a alguna chica que esté por delante y después... Pero claro, así se crean también. A veces le preguntan... Él señala. Y a mí me llama mucho la atención. Él sabe, yo sé que hay periodistas que le van a hacer preguntas Jodidas. muy complicadas. Y él aún así va por ellas. Y ahí empieza... Sí, es pues, como el un show. reto para él, El como show. un desafío. Una pregunta muy tonta, pero que no me resisto. Claro, ¿cómo es ser en la distancia corta? O sea, tener a Trump a 2-3 metros, que es un tío alto, esa arquitectura capilar, yo qué sé, el tono de la piel, ¿cómo es tenerlo cara a cara? Esa pregunta es que cada vez que yo lo veo muy frecuentemente, porque él tiene... Tenéis todos en la imagen esto de que se sube al helicóptero y contesta a la prensa que con el marine... Pues esto pasa 2 o 3 veces a la semana y quien quiere ir va, de los periodistas que estamos acreditados. Tú quieres ir a ver eso y vas. Entonces lo ves, yo le veo. Entonces te puedo decir varias cosas de él. Es altísimo, mide 2 metros y pico. Tiene una estructura capilar que cuando está el helicóptero ese que a nosotros se nos va el pelo con toda la gomina, no se le mueve un dedo. Usa spray para broncearse, por eso tiene ese color naranja tan extraño y los ojos no los tiene de ese color naranja. Tiene moratones en las manos de problemas de circulación y se los tapa con un pote de maquillaje que además yo no sé, con el dinero que tiene, cómo no busca un lleva maquillaje más calidad. acorde con la piel. Tiene los tobillos hinchadísimos, muy hinchados. Y es alguien que además está un poco sordo. Entonces, cuando le haces la pregunta, le tienes que gritar ¡Mr. President! Y la pregunta tiene que ser muy corta. Yo le pregunté... mi pregunta más, digamos, que más efecto ha tenido fue cuando le pregunté señor presidente, ¿qué tiene que hacer Maduro para que usted no se lo lleve? Yo le pregunté esto en octubre y él me dijo, ¿puedo decir una palabra? Sí, que lo tiene muy jodido. Sí, dice, Titulas ese capítulo. dice, por favor, lo que él sabe es que no tiene que ir jodiendo con los Estados Unidos de América. Entonces, él te contesta todo.
Sí, además que esa respuesta, dicha por un presidente, causó cierto impacto. No, es que dijo la Porque palabra... una cosa es que en privado te diga eso, pero el fucking, el que se me ha quedado de... Fue muy... Eso, la portavoz No me tienen dijo, que ir luego es la jodiendo primera con vez que Estados se dice eso. Unidos, Pero sí. ellos encantados de eso. Además, el otro día Trump le hizo una peineta a uno que le estaba protestando en una visita que tuvo a Arizona y le sacó el dedo y le dijo una palabrota muy fuerte. Le da y todo igual. Yo creo que está de vuelta. Escuchaba un podcast de un amigo suyo, Chris Christie, que es un político de Nueva Jersey, y decía, mira, yo conozco a Trump y se han peleado, dice, desde el 2002. No ha cambiado. Es el mismo. Y es verdad, es genio y figura. Es un tipo muy provocador, que puede decir cosas muy machistas y muy racistas, muy faltón, pero a la vez que tiene una fuerza de voluntad tremenda, ¿no? Pero luego, fíjate, no me acuerdo en qué conflicto es que pregunta a los militares, ¿cuánta gente calculáis que pueden morir aquí? Y dicen 135, y dice no. Mira, esto Que es fue... algo que me sorprendió cuando lo dije. Fíjate, luego tiene un corazoncito que dices, uy, no, 135 no es demasiado. Esto Si fue es, si con esto es Irán. el coste, no. Fue con Irán. La operación de Irán, no, sí, cuéntalo y luego te pregunto. La operación de Irán es espectacular. Sí, sí, sí. Mira, esto ocurrió en el primer mandato. Estábamos en la sala de prensa. Y yo recuerdo porque muchas veces estás en la sala de prensa, que es un sitio muy cochambroso, parece muy glamuroso, pero realmente, o sea, he visto hasta ratas allí. O sea, O sea, que en Washington había inundación de ratas, como en una época que tenemos en otras por todas tenemos un partes, problema sí. gigantesco, pero esa sala o sea, no es digna de la primera potencia mundial, lo siento, yo lo digo siempre y Trump también lo dice, ¿eh? Porque a veces llega allí, están todos ahí dentro y es tremendo. En fin, está allí y de repente nos enteramos de que el presidente ha dado la orden de un ataque a Irán porque se ha derribado un dron espía de Estados Sí, Unidos en el estrecho de Hormuz. Y entonces nos enteramos de que ha dado la orden, pero que luego la ha abortado. Y él mismo dice, en redes sociales, dice, había ordenado este lanzamiento del que se había informado, pero al enterarme de que van a morir cientos de personas, he decidido no hacerlo como una señal para él. Y o sea, si puede evitar, está claro, porque lo ha hecho, evita bajas. Pero oye, tampoco... No, pero es un tipo como muy contradictorio. Muy comedido, ¿no? Pero luego hay una operación que es de lo que quizá más he disfrutado en el libro, se disfruta todo, pero porque no era consciente de la precisión milimétrica cuando la bomba Penetrator, que parece el nombre de película porno, sí. cuando lanzan las bombas Penetrator, una semana antes los israelíes ya han hecho sus raids y han destrozado las fábricas. Primero, ¿cómo juegan al despiste? ¿Cómo Trump juega al despiste? A lo mejor lo hago, a lo mejor no, a lo mejor tal, a lo mejor cual. Y luego, ¿cómo, explícalo tú, desvían la atención enviando aviones a otro lado? Es que fuimos engañados de una forma... Mira, se prepara toda la infraestructura y además hay una clave española. Y en secreto, sí, que están las bases de Morón y Rota. Mira, preguntamos a Trump por la decisión, porque es durante la decisión de Pedro Sánchez de que España no se comprometa al 5% del Producto Interior Bruto de defensa, que somos el único país de la OTAN que no está ahí. Y yo esa semana le preguntamos a Trump 3 veces por España y no entra nunca al trapo. Y yo digo, aquí Pasa algo. Porque ¿cómo no va a entrar Trump al trapo de que le estén boicoteando en el gasto de defensa, que es su caballo de batalla? Bueno, pues según va avanzando el fin de semana, nos dicen en el Pentágono que prestemos atención a unos bombarderos B-52 que están yendo desde Estados Unidos por el Pacífico. Hacia Guam. Hacia Guam. Y todos estamos Que está en mirando la otra ahí. punta, sí. Mientras tanto, llega el sábado, creo que sábado-domingo, que es fin de semana, nos rotamos los compañeros de la prensa extranjera y ese día estábamos en la Casa Blanca. Y nos tocaba hacer guardia. Y de repente el presidente venía de un viaje, no sé de dónde venía, y aterrizó a las 6 de la tarde y dijo, bueno, ya no va a haber más cosas de prensa, su equipo de prensa, iros a casa. Y nos estábamos yendo a casa. Y, oye, mientras estamos yendo a casa, de repente él pone un mensaje y dice, acabo de... o sea, había bombardeado las instalaciones nucleares de Irán con unas la bombas... superbomba esa. Y resulta que ocultamente, sin que nadie lo viera, indetectables, los bombarderos B-52 habían cruzado todo no el Pacífico, hacia la otra dirección, todo el Atlántico. Y la clave de lo de España, que de Había aviones cisterna en Morón y Rota. Los aviones cisterna habían hecho el cambio Para recargarles en el Mediterráneo. Y así llegaron y dieron el bombazo. O sea, que Claro, pero es una operación tan milimétrica de que prácticamente echan las bombas al mismo tiempo, de cuadrar los 3 repostajes mientras vuelan, de acertar. Es impresionante el poderío militar. Claro, esa es una de las claves que yo analizo en el libro y por lo que Trump, digamos, marca un cambio tan grande en la política estadounidense. Trump es una reacción a Barack Obama. Barack Obama toma el poder casi que pidiendo perdón por el poderío militar de Estados Unidos. Barack Obama va a dar una serie de discursos, da uno muy famoso en el Cairo, en el que prácticamente pide perdón al mundo islámico
y dice que Estados Unidos ya no puede ser una potencia y que hoy es un mundo multipolar. Y Trump nace. Sin embargo, fue el que más drones usó. Sí, más drones usó Para y a la vez bombardear. el que hizo inacabables las guerras de Irak y de Afganistán, ¿no? Que comenzaron con Bush, pero se mantuvieron con él. Pero Trump lo que quiere es devolver la parte de poderío, de nosotros somos la potencia mundial y nosotros tenemos la capacidad de reventar lo que sea, ¿no? Y con esto quedó claro, ¿no? Y ese lema de Trump de campaña, hacer América grande de nuevo, pasa por ahí, ¿no? Por esa grandeza militar y por la posibilidad de hacer estas cosas, o la captura de Maduro, que también es una de las operaciones Vamos a la increíbles. captura de Maduro y así cerramos el episodio de Hazañas Bélicas. La captura de Maduro, tú también te lo oliste. Fuiste que el primero. Pero Y porque lo me Trump me lo estaba publicaste así diciendo. entre líneas y te dijiste, que creo que van en serio, ¿eh? Esta es una de las grandes paradojas de la presidencia de Trump. Trump es caótico, contradictorio, provocador, pero es muy transparente. Entonces, la primera noche que él entra al despacho Oval, el 20 de enero del 25, yo entro. Básicamente, entre nosotros, me cuelo. Porque ¿Y qué tal el despacho Oval? a ver, el despacho Oval es un sitio maravilloso. He estado muchas veces, he estado con todos los presidentes. A ver, mola mogollón estar con un tipo que está en el despacho Oval. No, ¿eh? es increíble. Es que lo hemos visto en tantas series, bueno, que era un decorado, pero mola mogollón estar con David No, pero Alandete. el despacho Oval es un decorado. El despacho Oval tú entras y te das cuenta de que es una estancia pues como el tamaño de la que estamos aquí. Caben 12, 13 personas, un poquito más grande, es redondeado, pero te das cuenta de que es un museo. El presidente no trabaja allí, no hay ni un ordenador en la mesa ni tal. Trump tiene el botón de la Coca-Cola, que no sé si sois Sí. conscientes de él, que él Sí, que ven da al botón, es un botón rojo, parece que vaya a estallar Irán o Bagdad, y no, lo que viene es alguien y te trae una Coca-Cola en un vaso. Entonces, esa noche entramos allí y él, yo le hice un par de preguntas, pero la primera pregunta fue sobre Venezuela y sobre Nicolás Maduro. Y yo le dije, usted en su primer mandato fue muy claro, considera a Nicolás Maduro un presidente ilegítimo. ¿Qué va a pasar ahora? Y dijo, bueno, voy a empezar con el petróleo. Y él empezó con el petróleo. Restringió, sancionó la venta de petróleo venezolano. Le habré hecho en este año unas 15 preguntas a Trump. De esas, 10 son sobre Venezuela. Y en ellas ha ido diciendo absolutamente todo lo que iba a pasar. Cuando empezaron los ataques a barcazas en el Atlántico, en el Caribe, perdón, sí, en el Atlántico y también en el Pacífico, le dije, bueno, ¿va a haber una fase de algún ataque en Caracas, en tierra? Y me dijo, vas a ver. O sea, dijo que iba a hacer. Y ya, en algún punto, su equipo nos dio a los periodistas el abanico de opciones que tenía sobre la mesa Trump, y una de ellas era, tal cual, lo publiqué en el ABC en octubre, noviembre. Lo publiqué así, ¿eh? Sí, sí. Enviar al equipo Delta del cuerpo de infantería para capturar a Maduro y extraerlo de Caracas. Me faltó añadir a su mujer. Que Pero además, bueno, es verdad que lo publicaste, pero sonaba muy a ciencia se burlaron de ficción. mí. Sí, te digo, ¿eh? De decir, es que esto es muy de James Bond. Lo ¿Cómo van a entrar en Caracas lo y van a publiqué hacerlo? tal cual porque una fuente me había dicho que era una de las cosas que estaban considerando. Y lo publicó otra gente después también, ¿eh? O sea, no. Pero yo recuerdo que había gente diciendo, bueno, ya está aquí Alandete con sus cuentos de James Bond, pensándose que Trump, oye, pues pasó. Porque además, era claro. A ver, es que también con Trump es lo que comentábamos, ¿no? Te enseña una cosa, está a punto de suceder, la gente se niega a verlo porque le atribuye, no sé, Que está la charlado. mente de un loco, Sí. ¿no? Entonces, oye, tú llevas al portaaviones Gerald Ford al Caribe. Que es el mayor de la flota. Sí, pones toda la flota ahí en el Caribe y estás diciéndole a Maduro que no joda contigo y todo esto, que es lo que dice Trump, pues al final se lo lleva. Y ya está. Y, oye, y esa sí que es una operación. O sea, esto ya no es simplemente un bombardeo desde el aire, sino que es poner Bajar a soldados gente ahí. estadounidenses, entrar en Fuerte Tiuna, que es un búnker, bajar al búnker, sacar a Maduro, sacar a su mujer, ni una sola baja estadounidense. Y 50 cubanos, que es lo más llamativo Se de habla todo de que esto. tiene una especie de granada sónica que destrozó a la Guardia Pretoriana de Maduro. No sé si forma parte de la desinformación. No, que, es- que tiene una tecnología, pero aún así es una operación muy, muy tremenda. Hay una tecnología que se llama... Él lo llama... él se inventó un palabra en inglés que es descombubilador o algo así, una cosa que él se inventó que no tiene ningún sentido y que le puso el nombre. Pero ellos, los estadounidenses, venían sufriendo, creen que por parte de Rusia, en sus embajadas en La Habana y en otros sitios, Una cosa sónica. una serie de ataques sónicos.
Y lo identificaron, lo replicaron y ahora lo han convertido en un arma potentísima que, de hecho, Trump lo ha dicho, se usó. Pero no solo eso, también usaron un software que dejó a Caracas en la oscuridad durante varias horas, con un software. Pero, ¿hubo algún chivato chivata? ¿Hasta qué punto Delcy participó en la movida? No sé si nos puedes contar algo de esto. Te puedo contar que yo, la primera vez que hablo de las conversaciones de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge con la administración Trump es en 2020. Antes de que Trump se vaya la primera vez, yo publico en el ABC, porque me lo dice una fuente, que se reunieron con un enviado de Trump pidiendo algún tipo de plan de cara a futuro para cuando se haya ido Maduro. Dos Rodríguez. Maduro estaba al tanto de esto. En la administración Biden lo que hay es una burla constante por parte de la dictadura venezolana de Estados Unidos. Porque les tomaban el pelo como les tomaban el pelo como querían. Estados Unidos liberó a los dos sobrinos de Maduro que habían sido condenados por ser narcotraficantes. Liberó al testaferro de Maduro que se llamaba Alex Saab. Todo a cambio de unas elecciones libres. Maduro inhabilitó a María Corina Machado, robó las elecciones y hizo quedar a Biden como, pues realmente a su equipo como unos bobos. Y con Trump esto cambia y realmente lo que hay es de nuevo unas conversaciones. Pero lo que hay es una sensación de que al estar Marco Rubio, que es el que más ha abogado por el cambio en Venezuela y en Cuba, consideran que la marcha de Maduro es real. Entonces, lo que yo sé es que llegan al final, con las siguientes exigencias por parte de Nicolás Maduro. Salida de él y de su familia a cualquier destino que ellos le digan, entre los que estaba España. Acceso a su fortuna, porque tiene una fortuna por ahí, es que esto es tremendo. Y inmunidad para todos ellos, hermanos, sobrinos, de cualquier forma de juicio en Estados Unidos. Y Trump dice, me estáis tomando el pelo. O sea, esto no puede ser. Maduro se va con su mujer, se van a Moscú y como Bashar el-Assad, que vivan de la generosidad de Putin. De Rusia. Pero nada más. Entonces, ahí es cuando Maduro empieza a hacer esos vídeos que habréis visto todos de peace, peace. Yes, peace, no war. Y se pone a bailar y a hacer de disc jockey. Y Trump vio esos vídeos y dijo a por él. Y dijo, este se está burlando de mí y ya se lo quito de medio. Eso que he dicho, se está burlando de mí. Efectivamente, Trump es muy vengativo, muy rencoroso. Sí. Bueno, el libro, os recuerdo una vez más, se llama Objetivo Venganza, pero él, cuando le derrota a Biden, que monta todo el lío, llega lo del Capitolio y tal, lo dabais por acabado. Lo dabais todos tus compañeros, tú mismo lo dabais por acabado. Y el tipo se monta en Mar-a-Lago una especie de gobierno paralelo para volver a recuperar el terreno. ¿Qué os sorprende? Sí, yo recuerdo siempre el último día de presidencia de Trump. Es el último día de presidencia cuando se da el traspaso y el de la nueva presidencia, ¿no? Por lo tanto, normalmente nos dividimos los compañeros. Siempre hay alguien que va con el nuevo presidente y alguien que va con el que se marcha, ¿no? Yo preferí quedarme con Trump porque a mí siempre me ha gustado mucho escribir obituarios, porque me parece que es lo último que publicas de alguien y que además es un arte, ¿no? Escribir bien un obituario, ¿no? Entonces yo iba dispuesto a escribir el obituario de Trump ese día, en plan el obituario político, ¿no? Se iba después del segundo impeachment, se iba con el saqueo del Capitolio a cuestas, en deshonra, abandonado por su partido, muchos funcionarios de la Casa Blanca se habían ido renegando de él. Claro, porque el trumpismo gana el republicanismo del partido, pero sigue, perdón. Sí, es exactamente. Pero parecía que ahí surgía algo que iba a acabar con Trump. Entonces fuimos a la base de Andrews en los últimos minutos de Trump como presidente y estaba su equipo de prensa, que estaba muy diezmado, y unos 30 periodistas, no más, que es poco, muy poco. La gente ya no quería saber nada de Trump. Estaban todos en Washington esperando que llegara Biden. Biden llegó pues con Bon Jovi, con Katy Perry, con no sé qué, con Obama, con todo el mundo. O sea, era como volvía el establishment demócrata a Washington, ¿no? Pero Trump, que es muy dado a la puesta en escena, se puso el Air Force One detrás, se puso unas 20 banderas, cogió a Melania de la mano, se giró y puso la música de A mi manera de Frank Sinatra. De My Way, sí. Que es su canción favorita, y dijo, voy a volver. Y yo en ese momento... Como MacArthur. Exacto, volveré, I'll be back, como MacArthur. Y ahí estoy yo ya pensando que él tiene un plan, ¿no? Entonces, no me sorprende que a los 8 días de irse, que es como lo cuento en el libro, ¿no? Hace peregrinaje a Mar-a-Lago,
que ya le han instalado su propio despacho oval allí, el nuevo jefe del Partido Republicano, que se llama Kevin McCarthy, y él ya empieza a demostrar que tiene control del partido. Y empieza a purgarlo. No, pero implacable, ¿eh? Implacable. Todo Su fuera. purga es eliminar. Todos los críticos, absolutamente todos, quedan fuera. Todos. Ni uno queda en pie. Ni uno. Que primero primarias, después el Capitolio, después... O sea, y cuando gana ya el Consejo de Seguridad, hasta los generales, purga. Ha despedido a 700.000 funcionarios. De que se dice poco. Se dice pronto, ¿no? 700.000 funcionarios. Y luego hay algo muy curioso, sin embargo, que le encantan los conversos como J. de Vance, que dicho sea de paso, me leí en su momento la elegía Hillbilly y me pareció muy flojo. Dije, a mí no me gustó nada. ¿Verdad? Además, yo soy aficionado a la literatura sureña y una editorial muy buena que se llama Dirty Works, perdóname mi pronunciación, que sacan mogollón de autores sureños. Y hay unos libros muy, muy chulos. Luego, cuando vamos, te cuento. Entonces, a mí me gusta muy bien la literatura sureña y me gusta muy bien el punto de los rednecks, me hace cantidad de gracia. Pero el Elegía Hill Blues me pareció muy, muy, muy flojo. Sin embargo, J. Evans era muy crítico con Trump hasta que se convierte. Y eso le encanta a Trump, cuentas en el libro. Que los conversos, lo de pasar del desprecio al aprecio, eso le encanta al tío. Sí, le encanta a la gente que fue crítica con él y que después se convirtió, ¿no? Es que J.D. Vance le llamó Hitler. O sea, no es claro que fuera crítico con él, es que le comparó con Hitler. Y dijo que era lo peor que podía pasarle a Estados Unidos y que siempre se pondría él. Pero hay que tener claro una cosa. Desde luego, estos conversos le encantan a Trump, pero todavía le gusta más alguien que es eficiente y que no hace mucho ruido. Como Marco Rubio. Y que no le hace mucha sombra. Entonces, J.D. Vance siempre será una revista. Porque es lo que y un pelota, porque cuando sí. Lo de Zelensky, como le hizo la pelota a Trump de Zelensky, fue un rastrero, fue un miserable. Pero eso también estaba pactado porque en presencia del presidente... Lo cuentas todo, sí. Un vicepresidente no habla. Sí. No tienen permiso para hablar. El vicepresidente nunca hace nada sin que se le haya avisado antes al presidente. Pero Vance es muy impopular y tiene un problema muy grave. Sí, fíjate. Sí. Eso tampoco ha llegado a España. No, él tiene varios problemas. El primero es la sensación de que no es auténtico. ¿No? De que, bueno, tú no puedes pasar de llamar a alguien a Hitler a adorarle. A adorarle, ¿no? Segundo, él va muy por la parte nativista, es decir, muy por la parte de Estados Unidos para los americanos, para tal, no a un mundo multicultural, no a esta cultura de mezclar identidades, pero su mujer es india. Sí, y sus hijos efectivamente. Sus hijos tú los ves y son de piel oscura. Entonces, los que se supone que tendrían que estar haciéndole la precampaña para presidente, le odian. Hay una serie de, abiertamente, gente nazi en Estados Unidos o muy extremistas de estos. Hay un youtuber que se llama Nick Fuentes y le odian. Dicen que antes votarían al demócrata de California, a Gavin Newsom, que probablemente sea el candidato, que a J.D. Vance por este tipo de opciones familiares, ¿no? Que me parece un escándalo también. Pero, por lo que decíamos antes, a Trump le gusta mucho más Marco Rubio, porque Marco Rubio, primero, obtuvo la confirmación unánime, es decir, votaron a su favor republicanos y demócratas, y esto es algo que a Trump le encanta, el bipartidismo, alguien que le pueda conseguir que los demócratas pasen por el aro, y segundo, es muy eficiente y no hace nada de ruido. Sí, parece un tío con muy buena cabeza, Marco Rubio, te podrás sintonizar más o menos con ideológicamente, pero tiene pinta de tener muy buena cabeza y ser un tipo serio. Hay una cosa que también te quiero preguntar, que me encantó, son los detalles más tarde, que es Mar-a-Lago. La historia del edificio de Mar-a-Lago es precioso. Lo construyen creo entre el 26 y el 29. Le cuesta una millonaria, que es 7 millones de dólares, que serían 130 y pico ahora. Las baldosas que hay son españolas, de importación, ese estilo neoclásico, digamos, español, Mar-a-Lago. Pasa a una fundación, pasa al gobierno, el gobierno no lo quiere porque es un gasto, y Trump lo compra por 10 millones de dólares, que es una ganga. Sí, lo compra por nada. O sea, Mar-a-Lago es una extensión enorme de terreno, bueno, el campo de golf y todo, sí. Y en el caso, bueno, lo compra por 10 millones. Sí, la filántropa millonaria que lo compra se llama Marjorie Merriweather Post, y ella crea una mansión colonial en Florida pensando que los duros inviernos de Washington son demasiado duros para un presidente. De hecho, ha habido más de uno que ha muerto de una pulmonía. Entonces crea esto pensando que podría ser de cara a futuro una Casa Blanca del Sur. Pero tal cual, ¿eh? Entonces la mansión colonial la crea ahí se llama Mar-a-Lago porque está entre el mar y el lago, que está ahí en Palm Beach. Y efectivamente trae
hierro forjado de Italia, azulejos de España, de Andalucía, ¿no? Y crea esto. Y se arruina ella al final de sus días, se pierde un poco la voluntad de estar allí por parte de la fundación que ella crea y se pone en venta. Y se llega a vender al gobierno. Pero el gobierno de Estados Unidos considera que es demasiado caro mantenerlo y lo pone en liquidación. ¿Y qué lo compra? Trump. Compra dos, de hecho, una y otra que hay cerca, la otra la vende y esto lo convierte en un club. Un club ahora... Un club que en aquel momento creo que eran $150.000 al año y ahora creo que es 1.000.000. 1.000.000 la membresía Es súper anual. exclusivo. Sí, La sí. membresía, aparte de la mortera que tienes que soltar cuando te hagan socio, y ya veremos si te hacen o no. Y tienes que pagar 1.000.000 al año por estar ahí en Mar-a-Lago y estar cerca de $1.000.000, por estar cerca de Trump. Que luego hay gente que tiene esos millones y no le... Es que estamos viviendo también una época en la que hay mucha gente que está regalándole a Trump cosas sin ningún tipo de freno. O sea, es que le han regalado un jet, los de Sí, Qatar, sí, ¿eh? sí, sí. No un jet, un avión presidencial, ¿no? Y, oye, De palacio. la querencia por el brilli-brilli, ¿de dónde le viene? ¿Sabemos algo? Mira, es horrible entrar a la Casa Blanca, te quedas cegado. Porque la Casa Blanca ha sido siempre un sitio muy sobrio, no tiene muchas alaracas, no tiene mucha decoración. Ahora entras, estás rodeado de dorados. En la Rosaleda, que es un sitio en el que hemos estado muchas veces y que normalmente tenía las flores que había puesto allí Jackie Kennedy y que se fue, digamos, actualizando a lo largo de los años, Trump ha hecho colocar unos retratos de todos los presidentes de Estados Unidos, todos, desde George Washington hasta ahora él mismo, y todo lo ha rodeado de dorados. Entonces tú entras y pones... Además, le da por nombrarlo todo. Oye, alguien tenía que decirle, Donald, la gente ya sabe que esto es el despacho Oval y esto es la Rosaleda. No hace falta que lo pongas. Pero pone de Rose Garden en letras doradas y cada biografía de cada presidente escrita en letras doradas por él. Entonces, a mí esto me moría de la risa porque yo fui leyendo algunos de ellos y él ha escrito todas las biografías de los presidentes que pone. Por ejemplo, pone Ronald Reagan. Acaba diciendo... Ronald Reagan era muy fan de Donald Trump y Donald Trump también es muy fan de Ronald Reagan. Luego llega Biden, pone el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. De Bill Clinton pone, la biografía de Bill Clinton es, hizo cosas buenas, hizo cosas malas, su mujer se atrevió a presentarse contra Donald Trump y perdió estrepitosamente. Es tremendo. Y en lugar de Joe Biden, foto de un boli automático. Que es, él siempre critica que Biden, pero tú imagínate en un sitio como la Casa Blanca, tener a todos los presidentes y en lugar del presidente número 46, que es Joe Biden, pones un bolígrafo que es como... Súper humillante. Sí, es muy humillante. Pero fíjate, otro momento que describes en realidad es el debate con Biden, que ahí tú ves y todos vimos de va a triturarlo Trump, cuando Biden, que ya estaba muy mal, que tú dices, oye, disimulábamos todos, pero si es que se veía que Biden estaba fatal, pero en el debate, creo que es el de Atlanta, Biden se pone a balbucear y Trump ahí, de nuevo, en vez de lanzarse al cuello, No se lo vi lanza. muy sobrio, porque es listo el tipo y entendió, dice, si le humillo ahora me van a odiar, porque estoy abusando de alguien que no está bien. Y entonces se quedó y solo dijo, no le he entendido nada. Pero bueno, igual que hace poco Trump imitando a Macron y haciendo el tonto, que decía, Melania luego me riña, que dice que esto no es muy presidente. O sea que Trump cuando quiere hacer payaso, una barbaridad. Y ahí se cortó, supo contenerse el tío. Sí, porque él mide muy bien. Es alguien que mide... Efectivamente, frente sí. a la imagen de loco que tenemos aquí, no, él mide. Él mide y sabe cuándo puede pasarse y cuándo puede no pasarse, ¿no? Y hay gente con la que le sale gratis pasarse y hay otra gente con la que no. Y yo creo que también yo estaba ahí... A ver, nosotros ya habíamos publicado... ¿Estabas en directo en el debate? Sí, estaba allí. Sí, Claro, sí, y en lo de Atlanta. Biden, ¿cómo lo vivís? Es cuando se pone a balbucear. Bueno, y cuando sale Jill, su mujer, y le dice, has estado muy bien, cariño, pues Sí. es un niño de 4 años. Exacto. Y era que daba una pena. Pues mira, nosotros ya teníamos problemas porque en el ABC Quirós Sí. puso una portada en febrero. Esto pasó en junio. Te ha enviado un abrazo muy fuerte esta mañana, que ha abierto con Sí. el programa. Y te ha puesto por las nubes como tiene que ser. Igualmente. Y Objetivo Venganza también, ¿eh? Me alegro mucho, es un gran periodista, un gran profesional y, oye, talento, aunque no sea valenciano, yo lo considero valenciano. Es valenciano, después de haber Sí. estado aquí Sí, sí, ya... sí. Pues publicamos una portada en la que se leía ya un Biden enfermo alarma a Estados Unidos, porque Se veía. Oye, nos reportó aquellos unos problemas por parte de la embajada, por la embajadora que había sido la secretaria de Jill Biden. Entonces, la embajada de Estados Unidos en España, llamando al ABC y a otros periódicos, acusándonos a los periodistas que hablábamos del declive mental y físico de Biden, nos llamaba sensacionalistas, prensa del corazón, y nos insultaban.
Y oye, esto, un escándalo. Entonces, ya, yo cuando llegué a Atlanta al debate el 27 de junio del 24 y vemos lo que pasó, que es que Biden empezó y, digo, y nadie entendía, yo sentí reivindicación, porque dije, bueno, ahora todo el mundo está viendo lo que algunos periodistas llevamos contando hace meses con muchas presiones. Pero es que, oye, yo he leído a compañeros de prensa española decir que Biden estaba muy bien mentalmente, que todo eran bulos, que todo era... ¿Y cuando se giraba a saludar a la nada? A mí me daba pena. Que se perdía en el Amazonas. Pero, fueron a hacer una sí, foto sí. en el Amazonas y se perdió, Sí, se adentró en el Amazonas. Pero que era por humanidad, no tenían que haberle dejado llegar ahí. Bueno, y llega Kamala y descubren un lema muy bueno, que es el de con Kamala es la candidata de ella y ellas, y Trump es el de todos. Mira, eso es uno de los motivos por los que Trump gana las elecciones. El debate identitario. El tercer día de Trump en la Y Casa lo del Blanca... transgénero con Peyton, que luego hizo, pero en fin, sigue, perdona. Sí, sí. El tercer día en la Casa Blanca, Trump nos cita a los medios, nos hace pasar a la sala que es una sala también con mucho dorado, le encanta estar allí, hacer cosas, está el retrato de George Washington y de Martha Washington, y ahí, por ejemplo, cuando trajo a los de las petroleras, se los trajo allí, es un sitio en el que él hace muchas cosas, le encanta la sala sobre todo porque es la que más dorado tiene. Y entramos y lo vemos rodeado de 200 mujeres, pero mujeres niñas, mayores, deportistas. Y de repente el tipo se pone ahí en una mesa, nos mira la prensa y dice, estoy aquí para firmar un decreto. Dice, este decreto es... Que le encanta el show de los decretos, con la rotuladora ahí. Dice, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Ya está, el decreto firmado. O sea, en Estados Unidos un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Pero ese es uno de los motivos por los que Trump ha ganado. Porque Estados Unidos en la época de Biden se perdió en unos debates sobre los géneros, sobre aprobar terapias de cambio de género para menores, hormonar a menores. No hace falta ser Einstein para saber que eso está mal, ¿no? Y que realmente a la hora de hablar de... Pues tú puedes tener, pues lo que sé, una disforia, lo que sea, pero, hombre, lo que Trump venía diciendo y que le llevó a ganar las elecciones entre las mujeres, blancas, Trump ganó, que es importante. El hecho de que gente que ha nacido hombre, por el hecho de que se considere mujer, no puede ponerse a jugar voleibol contra un grupo de chicas o ponerse a competir en natación con un grupo de chicas, ¿no? Entonces, esto ha llevado otra de las contradicciones de Trump, ¿no? Trump es un homófobo, Trump es un intolerante. Al revés, Trump es el primer presidente que nombra a un secretario del Tesoro gay, abiertamente gay. El primero, la persona más poderosa, jamás, gay, en estar en el poder en Estados Unidos, es con Trump. Scott Bessent, mueve millones ese hombre. Su jefa de gabinete es mujer. Su fiscal general es mujer. Sí. Su directora nacional de inteligencia es mujer. Entonces, a la vez que la gente lo pinta como un machista, como un homófobo, como alguien lleno de odio, en realidad cuando se trata de tomar decisiones y a nombrar a gente a los cargos, lo hace de una forma que desmiente todas esas acusaciones, ¿no? Escucha, es que los oyentes interactúan con nosotros. Se me con el WhatsApp. Silvi. Sigo habitualmente al gran Alandete y esta tarde le pediré que le dedique su libro a mi hijo Jaime, que tiene 19 años y su generación nos informa de la mejor manera, para que vea lo que es criterio y profesionalidad. Gracias, Ramón, por la entrevista. Gracias a David por venir, menudo honor. Tengo otra. A ver. Un oyente quiere saber, a ver si tú lo sabes, por qué Trump firma con el rotulador corto. Pues le encanta porque se ve la firma. Le encanta que se vea. Yo creo que el se ruido oiga. le debe gustar. Y así se siente poderoso. Entonces él llega, entras al despacho Oval, él está sentado, la prensa entra por la sala, por la puerta a la izquierda de donde está, a la derecha donde está él sentado. Entonces él tiene una bandejita con 20 rotuladores Sharpie, que es una marca de Estados Unidos que antes se usaba para marcar los CDs, pero a todos les han puesto su nombre, Donald Trump. Entonces acaba y los empieza a tirar a los que vienen. Y luego esos rotuladores aparecen en eBay, no sabéis el precio que tienen, ¿eh? No. Yo he llegado a ver algunos a $2.000, ¿eh? Es que siempre había una tradición que el presidente cuando firmaba algo, que siempre era una pluma Montblanc o algo chulo, se la daba al que tenía al lado y No, tal. él los Como una tira. tradición. Claro, él es más punky para esas cosas. Tengo que hacer una pausa para la publi. Pero, querida Silvia, que hay gente, luego le pregunto por Melania. Yo soy fan de Ahí Melania. tengo mucho que decir. Y hay un par de capítulos de Melania, una es el enigma Melania, el otro es la diplomacia Melania. Pero yo soy fan, necesito saber cosas de Tiene de muchos Melania. fans, Melania. Bueno, muchas cosas. David es un periodista más insobornable. Yo creo que esta tarde en la presentación hablaremos más. Pero cuando Sánchez era, yo creo que la mayoría de la gente ya la sabe, el secretario general del PSOE, le llamaba gritando para que cambiase titulares.
Y David, que es un periodista verdadero, decía que Nanay, cuando Sánchez se convierte en presidente, logra que echen a Antonio Caño, tu director, tú que estás director adjunto, y más gente. Pero el loco es Trump. Exacto. Y el autoritario es Trump. Que estaba en el país, ¿eh? Luego, son esas cosas de la vida que dices, oye, pues mejor, porque estás de corresponsal de ABC, de la COPE, tienes un gran prestigio. Y vamos, la razón está claro que cae de tu lado. Volvemos y le preguntamos muchas más cosas hasta que nos dé tiempo. Pero lo primero va a ser Melania, que es que estoy ya que no puedo más. 99.9 Valencia Radio. A ver, el enigma Melania, ¿hacen vida en común ellos? ¿O solo se ven de vez en cuando de paripé? La verdad que no mucha vida en común. Yo te puedo decir que yo creo que Melania está presente en la Casa Blanca 4 veces al año y por contrato, ¿eh? La primera en Navidades, recibe el árbol de Navidad, tal cual. Luego en la famosa carrera del huevo, cuando sale con el conejito de Pascua siempre. Luego el 4 de julio y luego Acción de Gracias. Y aparte de eso, es muy difícil que veas a Melania. Vale, te pregunto lo mismo que con Trump. ¿Qué tal en la distancia corta? ¿Impresiona? A ver, es realmente una mujer impresionante. O sea, Es un bellezón. Sí, desde Además, luego. es toque hierático. No, y es alguien que impresiona, impacta. Lo que pasa es que no suele responder a muchas preguntas. O sea, no es alguien accesible. Todo lo que Trump es accesible y empieza a hablar con todo el mundo, Melania rehuye de la prensa. Está muy, muy controlada por su equipo de imagen y de comunicación. Puse una jefa de protocolo, porque ya esas cosas... Exacto, y que es muy raro, ¿eh? Trump tiene a la embajadora Mónica Crowley, que es jefa de protocolo de la Casa Blanca y es quien recibe, no la primera dama, que es lo que debería suceder. Y así que ella hace su vida, vive entre Nueva York y Palm Beach y se la ve, la verdad, que poco. Bueno, ella tiene la frase de primero soy madre, luego... No, primero soy madre, luego es primera dama y luego esposa. Eso es, en ese orden. Madre, primera dama, esposa. Entonces ella se debía... Es una aclaración de principios, ¿eh? Sí, y eso lo dijo porque en el primer mandato estuvo unos meses sin ir a la Casa Blanca. Estuvo en Nueva York porque su hijo estaba acabando el instituto. Así que ahora ya está más libre de eso y podría estar más tiempo en la Casa Blanca y no lo está. Vamos con España. Trump y las relaciones con España, y sobre todo hay un momento muy delicado que es lo de Huawei. Sí, es uno de los momentos más críticos, ¿no? Cuando se decide por parte del gobierno de España adjudicarle a Huawei una serie de contratos para almacenar secretos judicializados, y aquello molesta tanto en Estados Unidos que la Comisión de Inteligencia del Senado pide una investigación a la Directora Nacional de Inteligencia para que reduzca el tipo de operatividad y de inteligencia que se comparte con España, o sea, que nos afecta directamente, ¿eh? Totalmente. Y luego hay una queja por parte de la Comisión de Comercio de la Cámara de Representantes en el Capitolio, también pidiendo al secretario de Comercio que analice si esto es merecedor de aranceles. Yo he hecho una petición ahora de información, porque esto al ser inteligencia está bastante guardado y clasificado, pero para que me digan si está afectando en este momento a este tipo de cooperaciones, ¿no? Porque para nosotros es muy importante contar con la ayuda de Estados Unidos, sobre todo por la presencia de yihadistas, mafia rusa y demás en nuestro país, ¿no? ¿Está ahora mismo Estados Unidos más con Marruecos que con nosotros, Sin que duda. con España? Mira, te pongo un Y ejemplo. eso es tristísimo. Es muy triste. Y encima les hemos regalado el Sáhara, Ya, exacto. porque Eso que era es un arma que teníamos ahí de contrapeso. Ha habido hace poco una reunión ministerial de ministros de Exteriores para las nuevas rutas de minerales críticos y tierras raras, que es ahora algo muy importante pues para los microchips, para satélites, etcétera, etcétera. Oye, se ha convocado a 30 ministros de Exteriores. Y a España no. A España no. Y luego, es que se ha convocado a la Comisión Europea, nos dicen desde España. Sí, pero también, aparte de la Comisión Europea, se ha convocado a Italia, a Francia, a Alemania, a Reino Unido, a los países bálticos, a los nórdicos, a Bruselas. O sea, ¿por qué no está España? ¿Cuál es el motivo? Cuando además, cuando vino Biden de visita aquí, firmó un memorando de entendimiento con Pedro Sánchez para la explotación de tierras raras. Otra parte importante, el puerto de Tánger Med. Tánger Med, lo conozco. Viví 6 años en Tánger. Ah, pues ese puerto está comiéndose. Lo vine a ver cuando estaban en obras, que me fui a Tánger y dije, cuidadito Algeciras, cuidadito. Pues está perjudicando claramente a Algeciras, sobre todo también por el boicot a barcos. Y ahora en Kenitra, que están haciendo otro. Están ampliando esa red porque Marruecos quiere convertirse en una gran parada dentro de las rutas en lo que hasta ahora eran los puertos españoles.
y creo que no somos conscientes de lo que nos está perjudicando esa política de antagonismo constante de Pedro Sánchez con Estados Unidos. Zelensky dice que estaba todo preparado para humillarle, pero fue una humillación demasiado terrible. Yo creo que... ¿Estabas ahí? Estaba, sí, estaba. Ver eso en directo, ¿cómo os sentisteis? Se les fue la mano completamente. Mira, en aquella ocasión era el 27 de febrero del 25, el año pasado, y todavía no estaban instalados los protocolos en la Casa Blanca para lo que vemos ahora, ¿no? Que cuando ves la cámara, según lo que vemos de Trump, lleva un par de minutos de retraso. Vale. Siempre hay un retraso. Pero en aquella época todavía no se habían instalado esos sistemas y la forma en la que funcionábamos en el despacho Oval era que se grababa lo que sucedía y luego se emitía una vez salíamos. Entonces, el resto del mundo no podía saber lo que pasaba dentro del despacho Oval porque está prohibido retransmitir en directo allí si no es con el permiso de Estados Unidos. Y por lo tanto, vimos todo aquello antes de que se informara de Y tú envías un mensaje a ABC diciendo, guardadme el sitio que se ha montado una muy gorda. Eso es. Yo les envié un mensaje diciendo, esto es tremendo, o sea, guardadme sitio porque está viendo... Y recuerdo el mensaje era, bronca en el despacho Oval, discusión a gritos, y la gente no se creía lo que yo les estaba contando. Y efectivamente fue realmente una humillación completamente innecesaria. Sí. Yo luego vi cómo lo echaban a la calle Bueno, como sí. un perro. Le echaron, lo cuentas y dices, tío, no. No, y además yo creo que estaba todo pactado porque, como te decía, todo fue por instigación del vicepresidente que entró al trapo, pero un vicepresidente nunca jamás habla delante del presidente si este no le da permiso antes. Y yo creo que esto ya estaba pactado y que además Trump lo buscaba, lo quería humillarle para ¿Por qué demostrarlo. tenemos la sensación de que Putin le torea siempre? Porque lo hace. Y le torea. Porque Trump tiene un respeto que no nos podemos explicar a Putin, le tiene una deferencia especial, a él le encantan los tipos fuertes y está claro que Trump a él le tiene mucha deferencia. Entonces Putin le torea porque Putin puede vender a Trump que es amigo suyo, que le admira, que le quiere, pero lo único que quiere Putin es cumplir su agenda y acabar esta guerra expulsando a todos los ucranianos que pueda de Ucrania, ¿no? Entonces le torea y ahí hay mucho por explorar, ¿no? La cumbre de Alaska entre Trump y Putin no he visto Sí, la describes también. algo semejante. O sea, ponerle la alfombra roja a Putin, aplausos, subirle en la bestia el coche Sí. blindado que lleva. Debiese ser la limusina limusina. presidencial. Y de repente acabar. Le da primero la palabra a Putin. Y él es el anfitrión. Normalmente habla primero el anfitrión. No. Habla primero Putin. Y se van que Trump se vaya sin preguntas. Aquello fue una debacle, una verdadera debacle. Y Putin le toreó y Putin hace lo que le da la gana con él. Trump y China. Malas relaciones y con además el añadido de que la guerra comercial, China no ha pestañeado. Le han aplicado aranceles de hasta el 200% y China ha demostrado que puede aguantar. Porque, a ver, está claro que lo que está exigiendo China es a sus ciudadanos unos grandes sacrificios con estos aranceles y pobreza y precios más altos y menos producción y desempleo. Pero los chinos ya están acostumbrados a sufrir Sí. mucho más que los Tiene otro carácter, estadounidenses. efectivamente. Entonces, China no ha pestañeado y por eso Trump ya no entra tanto al trapo con China, porque le ha demostrado que es un hueso muy, muy, muy duro de roer. Bueno, David Landete, yo creo que aquí en Valencia lo sabemos todos, es de Algemesí. ¿Tú parlaràs valencià? Parle valencià sempre. Val. I quan- pense en valencià. I quan eres jove, estàs en alguna de les colles dels catafalcs? Clar que sí, sí, És sí. que en Algemesí hi ha una fira taurina molt important de novillers. De novillers. I explica a la gent com monteu eixa plaça. La plaça se monta de madera. És una plaça quadrada, una de les poques places quadrades que hi ha en el món, i la munten els cadafalers. Jo mai he muntat una plaça, no he arribat a estar ahí, però es munta cada any i... Pero sin clavos. Es una cosa clavos. única, Luis. Es sin clavos, una estructura Con cordes. alucinante, con cuerdas. En la plaça de l'Ajuntament. I Es els- que els- yo he anat al Gemesí en festes, ¿eh? Sí, sí, que bueno. mon pare i ma mare són d'Alberic, i jo estava ahí en estiu, són d'Alberic, clar. No tenia ni idea. Clar, i nosaltres Riberencs. anàvem molt, clar, de l'arribada de molt, pues, al Ciel, a Carcaixent, al Gemesí, al Cúdia, de festa, sempre anàvem a festa, anàvem els En col·legues. el Gemesí sempre n'hi ha festa. Sí, sí, sempre hi havia. Tenim els bous, tenim la Mare de Déu, és una meravella i els algemesinencs estem molt orgullosos de la plaça de bous i No, és del una que cosa representa. única. Sí.
I com vas viure lo de la Dana i el riu Magro, que estaves allí, als Estats Units? Mira, estava en Clar, una... venies de dir, hòstia, que és el meu poble, que és el Magro, que és... Mira, estava en una... No se m'oblidarà mai. Estava en un dels mítings de Kamala Harris en la Casa Blanca. I estàvem allí i era un dels seus últims grans actes abans de les eleccions, perquè això era el 27 de setembre, no? Si no m'equivoco, 27, 29 de setembre. I estàvem allí amb uns periodistes i a les 7 de la vesprada de Washington, que és la 1 de la matinada així en València, rep una cridada del meu germà. I estava parlant Kamala Harris. I alcance a parlar el meu germà i el meu germà me diu: hi ha una riuada, se m'ha endut el cotxe, el meu germà treballa en Picassent i estava anant al Gemesí. I me diu, no tinc, se me va morir el telèfon, no tinc forma de... He tret a 2 persones d'un cotxe, una dona major i uns xiquets, i van passar la nit en una rotonda entre el Gemesí i Benifallo. Sabeu aquestes rotondes que tenen damunt uns camionets de color groc i tal? Doncs passant la nit ahí. Entonces jo, com no tenia forma ja de parlar amb ell, vaig cridar a la COPE, on treballava, i també a l'ABC, i donar les seues coordinades per a que es rescataren. I no es rescataren perquè estaven completament superats. Els meus germans se'n van anar nadant eren 3 o 4 quilòmetres fins a casa on estava la seva filla, estava la seva dona, la seva filla estava en València, i jo tinc vídeos que són de pel·lícula de zombis, d'apocalipsis. Ho parlàvem al començament del programa. Cristina tenia una empresa ahí que devastada per la Dana, però així en el programa, que van fer 28 programes seguits especials, era per primera volta, jo tenia un 20-30% dels col·laboradors que s'havia afectat la Dana. O sea, no era una història de ser amigo d'un amigo de mi cunyado, no. És que és un tio que tens així totes les setmanes i te dius, pues m'he lliurat perquè vaig pujar al sostre d'un camió i coses així. Tenim històries en el Gemesí, i a més el Gemesí té un problema que no estava on estava el més greu de la riuada, no era Paiporta, no era... Però vam estar... Jo vaig anar a llevar fang a finals de novembre i encara estava tot el poble en fang. La UME va arribar tard. Jo vaig anar a llevar fang a un col·legi en el Raval i jo mai he vist una cosa així, de canyes, de fang, oblidat de la mà de Déu, molt de temps. Sí. Bueno, David Alandete, un autèntic plaer tindre't així en Abierto Mediodía en Valencia, a Radio 99.9. Esta tarde a las 19 horas, pero ya no hay sitio, Luis. Está todo lleno. Hay una manera de solventarlo. ¿Que me den 50 pavos? No, que compren el libro. Vale. No, la verdad es que el libro, tú lo has dicho, es magnífico. Es un libro magníficamente documentado que te pone al día hasta casi ayer, vamos. Entonces yo creo que sí que es muy recomendable. Y sobre todo sirve para que pensemos por nuestra cuenta, para que prestemos atención a los verdaderos periodistas como David y no nos traguemos siempre la papilla que viene tan sesgada. Caray, David. Oye, enhorabuena una vez más, un placer conocerte, un placer tenerte aquí. Luego nos vemos. El libro este lo dejo aquí, es el mío, que no me lo robe nadie. Que luego quiero que me lo dedique cuando lo vea a mediodía o esta tarde. Silvia, vigila, respondes con tu patrimonio. Pues como mira, es poquito, aquí, ¿sabes? Lo dejo aquí encima. Estoy a salvo. Te leo un último WhatsApp que me acaba de llegar. Que no acabe nunca esta entrevista, por favor, qué delicia. Una delicia, gracias. Pero el pobre David, llevas una promoción. Estarás ya hasta el ciruelo, David. No, bueno, oye, bueno, hay que hacerlo esa alegría. Sí. Todo hay que hacerlo... Sí, con alegría y tal. Sí. Bueno, pues eso, un abrazo muy, muy fuerte.